Bienvenidos a una nueva presentación, un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas, de los padecimientos más frecuentes en la población. Hablamos del tema de epilepsia. Antes de comenzar necesitamos saber bien varios conceptos. La epilepsia se define como dos o más crisis epilépticas no provocadas y como tal una crisis epiléptica es la manifestación clínica de una descarga anormal, hipersincrónica y excesiva de una neurona cortical. El estatus epiléptico, por su parte, es cuando la crisis dura entre 5 y 10 minutos y el paciente no recupera la conciencia. Hay varias características clínicas para que nosotros podamos definir una crisis epiléptica. En primer lugar, debe ser paroxística, es decir, repentina, no relacionada con factores externos, autolimitada, es decir, las crisis duran entre 40 segundos a menos de 2 minutos, impredecible y de orden repetido. Como etiología tenemos que la vamos a dividir de acuerdo al grupo etario. Aquí en la parte derecha tenemos un esquema, la mayor parte de ellas son idiopáticas, es decir que no se conoce su origen. El 30% van a ser secundarias. En el caso de los pacientes pediátricos, la principal causa va a ser la hipoxia, seguida de neuroinfecciones. En adolescentes predomina el trauma craneoencefálico y en adultos jóvenes, sobre todo en México, neurocisticercosis, los traumas craneoencefálicos y los tumores. Y en adultos mayores de 55 años, predominan los ataques vasculares cerebrales, como los infartos. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer principalmente con el síncope, la migraña, hipoglucemias, pseudocrisis o crisis psicogénicas, ataques de pánico y crisis no epilépticas psicogénicas. Vamos a tener una clasificación, esta es la clasificación de la ILAE y esta la va a dividir en parciales y generalizadas. Las parciales van a tener una descarga focal, como lo vemos en la imagen superior derecha, tienen un origen en un hemisferio cerebral y se puede propagar. Las parciales, van a constituir el 80% de las crisis. Las vamos a dividir en simples, sin alteraciones del nivel de conciencia, y complejas, con alteraciones del nivel de conciencia. Aquí se da un fenómeno que son las secundariamente generalizadas y por su parte las generalizadas van a ser bihemisféricas. Como vemos, la descarga se origina en ambos hemisferios en la imagen inferior derecha. Muchas de ellas responden a alteraciones metabólicas o tóxicas o idiopáticas. Aquí las vamos a ver como las crisis de ausencia, las tónico-clónicas, las clónicas, las tónicas, atónicas y mioclónicas. Se dio una nueva clasificación en el año 2017, hace 2 años, cuya clasificación divide a los tipos de crisis, igual por la ILAE, en aquellas de origen focal y de origen generalizado. Añadió una nueva que es la de origen desconocido. El origen focal vamos a tener aquellas con estado de alerta y alerta disminuida. Aquí las podemos dividir en aquellas de origen motor, como automatismos, atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, hipercinéticas, mioclónicas y tónicas. Y aquellas de origen no motor, con automatismos, bloqueo de la actividad cognitiva, emocional y sensorial. Tenemos las generalizadas, que tenemos aquellas de origen motor, como las tónico-clónicas, las clónicas, las tónicas, mioclónicas, tónicas, clónicas o mioclónicas atónicas. Y las de origen no motor, principalmente están las de ausencia, que se dividen en típicas, atípicas, mioclónicas y mioclónicas palpebrales. Esta es la nueva clasificación del 2017, pero en sí cada una de las crisis sigue teniendo la misma definición y las mismas características.
Empezamos con las crisis focales, también llamadas parciales. Recordemos que estas se originan en una parte de un hemisferio, de ahí se propaga toda la señal eléctrica. Estas, utilizando la anterior clasificación, las vamos a dividir en las simples y las complejas o discognitivas. Las simples van a tener síntomas motores, visuales con destellos y alucinaciones u olfativos. Progresión jacksoniana son aquellas que tienen un origen focal y se convierten en unas tónico-clónicas generalizadas o en unas generalizadas. Las complejas, también llamadas discognitivas, se van a originar en el lóbulo temporal y aquí tenemos fenómenos de déjà vu y jamás vu, de deambulación y el tocar objetos. De estas dos, las más frecuentes son las complejas discognitivas. Vamos con las crisis generalizadas. Aquí vamos a ver solamente las principales. Tenemos las crisis de ausencia, también llamado el pequeño mal. Se da principalmente en escolares, 70%, y duran de 8 a 12 segundos. Son crisis muy cortas. Van a predominar los signos motores como el parpadeo y la masticación. El paciente de repente está platicando una situación, pierde totalmente el sentido, se desconecta y vuelve otra vez a sus actividades, sin recordar lo que pasó, con el predominio de los síntomas motores. Seguimos con las tónico-clónicas. Esta se les llama también el gran mal. Tenemos una fase tónica que dura entre 10 y 30 segundos y una fase clónica que dura entre 30 y 80 segundos. En estos casos va a predominar la cianosis, como lo vemos en la imagen, aumento de la frecuencia cardíaca, midriasis, hipersalivación y cansancio en el posictal, periodo después de la crisis convulsiva. Tenemos también las mioclónicas, que son sacudidas breves y arrítmicas durante el sueño. Recordemos que estas crisis van a predominar en las noches. Es la principal manifestación de algunos de los síndromes que ahorita vamos a ver. Y las atónicas, recordemos el niño con el casco, es la pérdida súbita y repentina del tono muscular. No hay confusión posterior, pero sí hay graves consecuencias, pues el paciente puede causarse un trauma cráneoencefálico. De ahí que a estos pacientes siempre se les debe de dar el casco de ayuda. Tenemos varios síndromes epilépticos. Iniciamos con el síndrome de West. Este es predominante en lactantes, es más en varones y se caracteriza por una tríada clásica. Va a haber espasmos infantiles, contracciones en salva, una tras otra, detención del desarrollo psicomotor y la presencia de ipsiarritmias intercríticas a nivel del electroencefalograma. El síndrome de West es la evolución del síndrome el síndrome de West evoluciona al síndrome de Lennox-Gastaut. Este está presente principalmente en escolares y se caracteriza por tener multicrisis, tiene tónicas, atónicas y de ausencia. Hay retraso psicomotor e ipsiarritmias a nivel del electroencefalograma. Finalmente, el síndrome de Jans se da en adolescentes y se caracteriza por mioclonías juveniles en el sueño, como ya lo habíamos dicho, que son sacudidas musculares breves y tienen un factor hereditario. Este tipo de crisis aumenta con el consumo de alcohol. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en este tipo de crisis? Pues necesitamos realizar una historia clínica, tomando en cuenta la historia familiar, la historia de hipoxia, neuroinfección y trauma craneoencefálico. Vamos a ver las características, si es una focal o generalizada. Como les comento, la mayor parte de las crisis, el 80% van a ser focales, y el patrón de las crisis, al igual que la frecuencia, el debut y la última crisis y la presencia de la frecuencia de cuántas crisis tiene el paciente en un mes o una semana, si es en el día, en la noche. El examen neurológico habitualmente es normal en todos los pacientes, y la neuroimagen en el caso del ATAC en adultos se pide en aquellos con difícil control
o resonancia magnética. Focal, se ven en este caso se pueden observar las crisis focales complejas a nivel del lóbulo temporal, y esto se ve mediante una atrofia hipocampal. Recordemos que el hipocampo es la estructura más susceptible a hipoxia y por lo tanto la más epileptogénica. En el electroencefalograma, como vemos, es el método de elección para demostrar el carácter epiléptico de los pacientes. El tratamiento, principalmente se van a dar medidas generales, evitar los factores desencadenantes como la supresión del sueño y alcohol, y el tratamiento farmacológico. Se da escalonadamente. Primero un tratamiento, si no funciona se dan 2 y finalmente 3. Si no funcionan, continuamos con el tratamiento quirúrgico. Los primeros auxilios para un paciente que está en una crisis convulsiva: en primer lugar, en el momento que ocurre el ataque epiléptico, se coloca al paciente de costado. En segundo lugar, se apoya su cabeza sobre algo suave que tenga o alcance como una almohada. Y en tercer lugar, no se interfiere en los movimientos porque recuperará el conocimiento en breves minutos. Solamente cuidar al paciente en esos minutos, no alarmarse y recordar lo mismo del inicio: las crisis duran entre 40 segundos, exageradamente 2 minutos. El tratamiento farmacológico. El FAE, que es el fármaco antiepiléptico, debe ser acorde al tipo de crisis epiléptica. Se debe iniciar con dosis bajas e ir incrementando progresivamente de 1 a 2 semanas. Esto es un dato muy importante. Se inicia con monoterapia y se busca la dosis máxima tolerable y segura del fármaco. Para el control se utilizan niveles séricos del fármaco en sangre y las pruebas de función hepática. Para las crisis generalizadas, principalmente se utiliza el valproato de magnesio, ácido valproico y el DFH. El DFH, como lo vemos en la imagen, su efecto secundario es la hiperplasia gingival. La motrigina, levetiracetam y topiramato. Para las crisis parciales, en primera instancia se utiliza carbamazepina, DFH y levetiracetam. En segundo lugar, la motrigina, topiramato y BPA. En tercer lugar, se puede añadir oxcarbamazepina. Para las crisis de ausencia, el principal fármaco es el valproato de magnesio y en segundo lugar, la motrigina. Para las mioclónicas, igual BPA, sobre todo en los síndromes. Los síndromes son de muy difícil control, la mayoría de ellos. También se utiliza la motrigina, topiramato, levetiracetam y carbamazepina. No se administra DFH en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que descontrola a un paciente epiléptico? Pues la indisciplina al consumo de fármacos, el estrés y la ansiedad, el insomnio sobre todo. De hecho, para realizar los estudios como el electroencefalograma, se solicita al paciente desvelarse para poder nosotros ver mediante el trazo del electroencefalograma la crisis y también cambios hormonales. Como lo vemos en la escala, el olvido del consumo de los medicamentos es la principal causa de descontrol en ellos. ¿Cuánto debe de durar el tratamiento? No está bien claro, pero en adultos se dice que después de 4 años sin crisis y el paciente asintomático con un electroencefalograma normal, se puede ir retirando los medicamentos poco a poco. Al igual que se inició el tratamiento progresivamente, así se va retirando. En pacientes pediátricos, 2 años sin crisis y sin actividad en el electroencefalograma, igual se puede ir retirando poco a poco, obviamente tomando en cuenta los factores de riesgo y otros aspectos. El tratamiento quirúrgico en pacientes con crisis mal controladas y con buena medicación por 1 año, se puede optar por el tratamiento quirúrgico. Si vuelve con las crisis, se debe localizar el foco epiléptico mediante la resonancia magnética y hasta el 80% de los pacientes reducen las crisis con cirugía.
Para el estatus epiléptico tenemos, vamos a ir por niveles. En primer lugar se utiliza el ABC, es una urgencia médica, y después se utilizan soluciones salinas principalmente. Se va a administrar midazolam de 2 a 4 miligramos, y si no funciona pasamos al siguiente paso, que es el DFH, 80 miligramos por kilo IV. Si no funciona todo esto, se induce al paciente con propofol y tiopental. Eso es todo por este tema, espero les haya gustado. Es un poco largo, pero es un tema muy sencillo de ver, y sobre todo énfasis en los tratamientos médicos y en el apego a los pacientes al tratamiento. Si quieren que hablemos de otro tema, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Eso es todo por este video, muchas gracias y hasta luego.